Buenas tardes a todos y todas. Gracias por estar acá en el primer coloquio, primer evento del año, como dice nuestro director ejecutivo, año ordinario, ¿es loco? El año laboral, eso era. Un abogado salvándome. Primer evento del año laboral, así que nada, muchas gracias por estar acá y muchas gracias sobre todo a nuestros panelistas que vamos a estar conversando en torno al nuevo gobierno. Nuestro coloquio se titula José Antonio Cast a la moneda, oportunidades y riesgos del nuevo gobierno. Tenemos como invitados a Rodrigo Álvarez, abogado, doctor en Derecho, profesor, también político, con destacada trayectoria, fue diputado de la República, tuvo cargos en los gobiernos en el gobierno de Sebastián Piñera, primer gobierno de Sebastián Piñera, y fue también convencional, ¿cierto?, en el primer proceso constituyente. Así que, bueno, muchas gracias, Rodrigo, por estar acá. Tengo también a mi lado a Jimena Jara, periodista, experta en comunicación política, también con una importante trayectoria vinculada a su área. Fue jefa de contenidos de Presidencia de la República durante ¿fue el segundo gobierno? En los dos. Mal registro de mi parte. Bachelet 1 y 2. Pero es también escritora, columnista y participante regular del debate público. Nos encontramos por ahí en Tele 13 Radio, así que muchas gracias también por estar acá, Jimena. El formato es como siempre acá, una intervención inicial, ustedes saben, de cada uno sobre la manera en que quieran abordar este marco que pusimos en el título del coloquio, y luego preguntas de mi parte. Jimena. Oye, gracias por invitarme. Soy la cuota disidente. No, agradezco siempre los espacios para el diálogo y yo quiero hablar solo de los riesgos. No, mentira. Voy a hablar de algunas oportunidades, voy a hablar también de algunas preocupaciones y no sé si, aquí José manda, pero no sé si hablamos primero de los riesgos, primero de las oportunidades, de todo revuelto. Mandan ustedes en sus minutos. Ya, voy a hablar de las oportunidades porque creo que hay una primera gran oportunidad, que es una oportunidad que tiene que ver con el diálogo democrático eh, y que a mí me gusta la idea de desescalar. Creo que después de un ciclo, el gobierno del presidente Sebastián Piñera, en que el diálogo se polarizó, se hizo difícil y escuchamos una serie de epítetos y de alteraciones al diálogo que han sido reconocidas luego por el propio grupo del presidente Boric. Ese grupo que criticaba muy fuertemente y de manera, para muchos, radicalizada, entra al gobierno y entiende que el rol de la oposición no puede ser a costa del diálogo. Yo espero que esa haya sido una lección aprendida y que sea un nuevo espacio para generar diálogo político. Pero durante el gobierno del presidente Boric vimos crecer otra escalada radicalizada de críticas y también como con descuido del lenguaje y de las formas adecuadas, cívicas y democráticas. Es el grupo más radicalizado de quienes hoy día están en el gobierno. Entonces, creo que las lesiones a la democracia no se compensan porque son alternadas, sino que es necesario generar nuevas fórmulas para el diálogo democrático. Entonces, a mí una cosa que me seduce es la idea que quienes ejercieron la crítica más feroz hoy día estén en el gobierno, tengan la oportunidad de cristalizar sus propuestas, que es una cosa que también me parece una tremenda oportunidad, pero al mismo tiempo, al volverse gobierno y al volverse instituciones, van a bajar el tono y eso ofrece también para los opositores a ese gobierno la oportunidad de mostrar cuánto valoramos el diálogo democrático. Y yo creo que eso es una oportunidad para todo Chile. El no seguir alternando entre quienes critican ferozmente, descuidando las formas, y el poder fundar una nueva etapa. Esa es una primera cosa. Y en la misma línea, yo espero que se pueda construir algo que fue difícil de construir en este gobierno, porque había suspicacias, que son políticas de Estado, ¿no? En materia de seguridad empezó a trabajarse algo así, pero fue difícil cristalizarlo como un gran consenso.
En educación también empezó a trabajarse a través de grandes consensos con expertos sobre todo, pero costó mucho llevar esos consensos a lo político y a la idea, a la hora de hacer distinciones políticas, el poder decir, pero por lo menos en Chile estamos llegando a acuerdos en ciertas cosas, ¿no? Y hoy día, esta mañana, tuve una muy buena impresión al escuchar a la ministra de Educación, María Pazarsola, cuando le preguntaron sobre el sistema de admisión escolar y si se iba a borrar de una vez o qué sé yo, y ella dijo, mira, a mí me parece que esto ha sido muy analizado, yo formé parte de una comisión de expertos y creo que es necesario volver a las conclusiones y a las preocupaciones, naturalmente, de esa comisión de expertos, para ver cuáles van a ser los arreglos que se hagan, pero sin borrar lo que se haya avanzado y los consensos que se han alcanzado en materia de admisión escolar. Y a mí me parece que ese es un muy buen punto de inicio, porque abre la puerta a que se generen acuerdos al menos en áreas relevantes como pensiones, salud, educación, seguridad. Y yo espero que eso siga funcionando. Desde luego también es una oportunidad para que el presidente Kast muestre que es capaz de gobernar institucionalmente con apego democrático y alejando la sombra del autoritarismo, que es una cosa que muchísimos tememos. Pero también creo que es una oportunidad para quienes no estamos entrando al gobierno. Y no me refiero solo a la izquierda o a la centroizquierda, me refiero también a una derecha más liberal, algunas de esas personas hay aquí hoy día, porque todos tenemos que plantearnos por qué no llegamos al gobierno y cuál es nuestro horizonte de transformaciones que no resulta seductor para las grandes mayorías. Y me parece que en ese corpus de posibilidades, en esos aprendizajes, en ese volver justamente a los centros de estudio, al diálogo transversal, hay oportunidades para todos los sectores que hoy día no accedieron al poder y que están un poco perplejos. Eso en oportunidades. Más rato les hablo de los riesgos. Perfecto. Muchas gracias, Jimena, por ese arranque. Rodrigo. Muchas gracias primero por la invitación. Es un gusto estar con Jimena y con Josefina en esta oportunidad. Voy a coincidir desde ya con todo el diseño, todos los comentarios generales desde el punto de vista de lo que debe ocurrir en política que acaba de hacer Jimena. Y voy a decirlo sobre todo porque si hay un objetivo que yo creo que deberíamos tener todos los chilenos, romper este brutal círculo vicioso que ha sido Bachelet, Piñera, Piñera, Bachelet, Bachelet, Piñera, Piñera, Boric, Boric, Kast. 24 años en que ningún gobierno es capaz de entregarle a alguien relativamente similar para que continúe su obra, sus planes. Una democracia estable no se construye así. Se parece esto mucho más al Chile, no sé, de González Videla, Ibáñez, Alessandri Frei, Frei Allende, que, lo digo con envidia porque yo fui diputado de oposición la mayor parte de ese tiempo, a los 20 años de una concertación, que lo digo con profunda envidia, logró dar una estabilidad a partir de ciertas políticas. Tenemos que romper ese círculo vicioso, esa montaña rusa que se ha transformado en la política chilena, particularmente desde el 2017 ahora. Voy a hacer 4 riesgos y 4 oportunidades muy rápidas, sabiendo desde ya, y voy a citar no un gran politólogo, sino que un gran músico, a John Lennon, cuando decía que la vida es lo que pasa mientras estamos muy ocupados haciendo otros planes. Lo mismo es lo que pasa en política. Tú haces un montón de planes, estás haciendo un montón de planes mientras la vida te pasa por el lado. Hoy día llamaba a algunos diputados que quiero mucho y les decía, quiero que sepas que te quedan 1.347 días para tu reelección. Así que a trabajar. 1.347 días en que se pasan volando. 4 riesgos. Primero, 4 riesgos para el gobierno. Voy a ser un poquito más práctico en el sentido de la conducción concreta. Lo primero es, sin duda alguna, el riesgo de cuentas fiscales. Y esto es real para cualquier gobierno. Y desde ya doy una buena señal de lo que pasó en la campaña. Ustedes se dan cuenta que la campaña esta es la primera campaña en que no discutimos de cómo se iba a gastar el dinero. En una gran reforma de salud, de educación, de pensiones. No, fue la primera campaña en que la principal discusión macroeconómica fue quién ahorra más. Incluso se pelearon entre los candidatos de derecha quién ahorraba más. Porque esto es indispensable. Y sobre todo cuando te dicen que la meta de un ahorro fiscal o de un déficit fiscal 1,1 termina siendo un 3,6. O solamente hoy día sube el petróleo en 7% en un día. O sea, las cuentas fiscales son un riesgo real. Segundo riesgo, el gran olvidado de la política chilena, que es lo único que se habló de relaciones internacionales y de defensa durante la campaña, en una larga campaña presidencial, Venezuela. Hoy día estamos metidos en un lío gigantesco a nivel mundial. Algunos acá por nuestra edad estamos viendo el segundo gigantesco cambio geoestratégico y eso sin duda alguna nos va a afectar.
y el mejor ejemplo el cable chino, donde no hay forma de salir bien. No hay forma. Vas a quedar mal con alguna de las dos hiperpotencias. Tercer riesgo, el diseño del gobierno. El diseño del gobierno es un diseño... No, a ver, tenemos desde el gobierno, desde la presidencia imperial del presidente Lagos, tenemos esta tendencia de inventar nuevos diseños de gobierno, de inventar nuevos segundos pisos, de inventar la tesis del relato que después se transforma en la tesis del legado. Y en este caso tenemos un diseño de gobierno muy claro, con dos pilares muy fuertes en poder. En un lado el segundo piso, en otro lado Teatino 120 Hacienda. Y esa concentración de poder es un riesgo. Cuarto, las altas expectativas. La tesis del gobierno de emergencia yo creo que es una genialidad política, pero la realidad en política te alcanza. Y eso en los próximos meses tendrán que responder a ambas cosas. 4 grandes riesgos, como le digo: cuentas fiscales, geoestrategia, diseño y altas expectativas. 4 tremendas oportunidades. La primera oportunidad es un optimismo económico, no en cuentas fiscales, pero sí en la acción económica micro, la empresa. Así que si este gobierno le logra apuntar algunas cositas en materia tributaria, algunas cositas en el Estatuto de Inversión Extranjera y Nacional, algunas cositas en materia de permisología, hay un viento de cola en materia económica muy bueno, una gran oportunidad. Segunda oportunidad, lo hablábamos antes de comenzar. Yo no creo cuando te dicen, escuchaba algunos que decían, la vuelta al general Baqueano es el punto final al octubrismo. No, la historia es muy variada. Nosotros aquí también fuimos testigos cuando nos hablaron del fin de la historia hace 3 décadas atrás. No, la historia no termina, pero hay un alejamiento de esas tesis. Nadie hubiera esperado. Los invito a pensar en la foto del Chile de hace 4 años consumida el presidente Boric y juraba por los pueblos de Chile. Y no se hablaba de la Araucanía, sino que se hablaba de Gualmapu, para poner un solo elemento. O la primera tesis eran los indultos, o estábamos en una convención constitucional que decía que había que refundar todo. Ahora, esa tesis se ha alejado y eso te da calma. Y lo demuestran las votaciones, lo demuestra el voto obligatorio, lo demuestra la gente y la reacción de las personas. Lo tercero, una coalición de gobierno relativamente, coalición entre comillas, porque no tenemos muy claro, relativamente empoderada, con suerte. Algo de esto pasó ayer en la elección de la presidencia de la Cámara, en que por 2 votos cambió la historia. Era un comienzo totalmente distinto, lo hablábamos recién con Claudio, con Pamela Giles de presidente de la Cámara, que con Jorge Alessandri, presidente de la Cámara. Y una coalición de oposición relativamente más debilitada. La prueba está ayer lo que ocurrió en el Senado. Entonces, esa es una oportunidad. Cuarto, ha demostrado como una oportunidad, una fuerza muy grande el gobierno, una capacidad de reacción. La mejor es que se tomó la agenda los últimos 2 meses y medio, y eso es una tremenda oportunidad que demuestra. Entonces, hay esos elementos para configurar este cuadro que yo creo que ya comentaremos con más detalle de riesgos y oportunidades. Pero la vida te pone 20 pruebas. Estamos a 3 días de un aniversario que fue clave para el gobierno de Boric. Se van a cumplir 4, del presidente Boric, perdón. Se van a cumplir 4 años de la visita de Isquiasiches a Temucuicui. 3 días después de asumir el gobierno. Eso cambió en muchos aspectos ese gobierno. ¿Por qué? Porque se te van sucediendo problemas tremendos. Pero en yo creo que se parte con una buena oportunidad, pero ojalá la oportunidad más para el gobierno, por supuesto me refería a lo que me preguntaban, es la oportunidad para la política chilena. De retomar el lenguaje, el estilo que decía muy bien Jiménez, que yo coincido, pero también la capacidad de una visión de largo plazo, porque termino con solo un dato. Hace 16 años atrás yo asumía como secretario de Hacienda y me tocó inaugurar 3 años académicos diciendo Chile, país desarrollado al 2030. Ese sueño perdido en el camino hay que retomarlo, no por el mero hecho económico, sino que por las potencialidades que nos da eso a nuestro país. Eso para partir. Muchas gracias, Rodrigo. Yo voy a introducir una pregunta, pero pueden también responderse recíprocamente. Me imagino que van a tener cosas para complementar, pero solo para especificar, uno podría agregar, porque ustedes hablan de oportunidades y riesgos, por así decir, no en abstracto, pero como generales, ¿no? Y uno podría ahora situar esa pregunta en el momento político más concreto, ¿no? Y la pregunta es esa, ¿no? ¿Cómo evalúan el momento político en que está asumiendo el presidente Kast el poder, considerando además no las tendencias generales a propósito de, por ejemplo, la crisis del denominado octubrismo, ¿cierto?, de las tesis de la izquierda hace 5 años, etcétera, sino las cosas que han pasado en los últimos días, anoche, hoy día, ¿cierto?, la noticia con la que despertamos respecto del ataque a Rojas Báez, los ataques que han ocurrido con carabineros, en fin, son cosas que están en proceso de investigación, ¿no? No sabemos a qué móviles los explican, etcétera, pero
pero van marcando un ánimo, un contexto que quizás obliga a pensar cuál es ese momento político en el que Kast va a poder tener éxito o no en esas oportunidades. Quizás volvemos a Jimena, que te toca. Súper. Sí, mira, el 2023 la palabra de la Academia Oxford para el año fue permacrisis. Permacrisis hace alusión a la dificultad de poder adelantar escenarios y estar preparados. Y fue un año en el que la crisis ya se entendió no como una cuestión episódica, sino como una cuestión siempre latente a la que tenemos que estar preparados para reaccionar. Y lo digo a propósito de lo que dice Rodrigo de Temucuicui, y lo digo también a propósito de lo que ocurre con Rodrigo Vade, ¿cierto? Que es una terrible, terrible noticia, que ojalá aparezca rápido una investigación y tengamos algunas claridades sobre lo que ahí está ocurriendo, pero esto sí se puede transformar en una crisis si se maneja mal. Y si se maneja mal, no solo en el sentido de reaccionar mal, de vocerear mal el tema, sino también de que el propio sector reaccione de otras maneras, ¿cierto? Entonces hay una dificultad que tiene que ver con cómo reaccionamos nosotros y otra dificultad que tiene que ver con cómo se conducen los propios y los allegados en circunstancias como esta. Todo eso puede ser muy delicado, ¿cierto? Y yo me voy a alargar a propósito del momento político, porque también el momento político es un momento, lo decía Rodrigo, geopolíticamente súper delicado, ¿cierto? Esta dificultad que hay entre China y Estados Unidos, que nos hace el jamón de un sándwich, y un jamón muy chiquitito, por cierto, es muy complejo y exige muchas capacidades, no solo desde el manejo económico, no solo desde el manejo técnico, sino también desde el manejo político y diplomático. Y ahí yo voy a aprovechar esta conversación porque uno de los riesgos que yo tengo anotado justamente tiene que ver con la pregunta, yo creo legítima, sobre los nombramientos en cargos clave para la situación geopolítica, ¿cierto? Entonces, tenemos, por ejemplo, un embajador, un ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Maquena, que pertenece a un mundo empresarial que es independiente y que no tiene una trayectoria democrática. A mí no me cabe ninguna duda que debe tener unas enormes capacidades de interacción en lo empresarial y una tremenda y destacada trayectoria, pero en el mundo de la diplomacia no tiene historia. Tenemos un embajador ante Estados Unidos, Andrés Ergas, que también es un empresario del rubro bancario, inmobiliario, retail, turismo, que también tiene que ir a enfrentar una tremenda misión con un panorama en Estados Unidos muy complejo, muy complejo. Cosas similares con el embajador en Israel, Gabriel Saliasnik, un destacadísimo abogado, pero también yo me pregunto si las capacidades democráticas, diplomáticas, no estarán en falta en estos casos en los que va a ser tan importante la muñeca política en lo diplomático, ¿sí? Y aquí yo quiero volver a una crítica que a mí me parece justa respecto de los nombramientos que en su momento hizo el presidente Boric y que fueron acusados de amateurismo. Yo creo que esas críticas son legítimas. También creo que es sumamente legítimo que los presidentes nombren a sus colaboradores de acuerdo con criterios que les parezcan bien. Pero yo me pregunto si esas decisiones no pueden redundar en una complicación, por ejemplo, para la situación, desde la situación geopolítica, estratégica de Chile hasta la balanza comercial, ¿cierto? China es uno de nuestros compradores, es nuestro comprador principal. Chile tiene una estrategia de crecimiento basada en el desarrollo de la minería del cobre, en el desarrollo, ahora tiene una alianza público-privada en torno al litio y la exportación de frutas. Todas ellas tienen como socio comercial primario a China y por lo tanto hay aquí una tremenda pregunta que vale la pena ir desenredando desde ya. No, yo no lo había apagado, pero ahí está.
Tantos temas y tantas ideas que surgen, pero voy a partir con lo primero que tú nos planteabas, que es incluso cómo se cambian escenarios o se generan fuertes tensiones en 24 horas. ¿Eh? En 24 horas que ayer partió con piedrazos a algunos autos cerca de la Moneda. Y que termina bueno, en la mañana, durante el día de ayer sabíamos la situación gravísima y lamentable de un carabinero, y en la mañana nos despertamos con el caso de Rodrigo Rojas Bade, a quien yo conocí en la Convención Constitucional. Fuimos vicepresidentes de la misma mesa y me tocó ser testigo de todo ese dantesco episodio, porque fue muy dramático para la Convención y yo creo que también para el país, su salida de la misma. A ver, yo creo que acá vamos a probar, por un lado, la madurez, capacidad y muñeca política de un nuevo gobierno, pero por otro lado, las intenciones y visiones de una oposición. Porque yo coincido plenamente, si de inmediato tomamos la postura de voceros y de voceros dramáticos de situaciones tremendas, sin una capacidad racional de entender que son procesos que hay que analizar desde el punto de vista del derecho, que deben aclararse, cambia también el estilo, el lenguaje y la aproximación entre las fuerzas. Las primeras reacciones me parecieron bastante prudentes. Espero que se mantengan en la misma línea todas. Vi al lado y lado personas diciendo esto tiene tantas cosas, el tema de Carabineros, como el tema de Rojas Bade, con muchos otros, como las piedrazos tienen que ser investigados y tienen que ser sancionados y condenados. Ojalá ese sea el tipo de lenguaje que veamos en política. Segundo elemento de este contexto político que nos preguntaba Josefina, yo creo que hay muchas cosas muy, muy interesantes. Y para uno de los sectores probablemente más interesantes para la centro-derecha. Porque a mí me preguntaban hace algunas semanas atrás, bueno, tú estás preocupado por el Congreso, porque no tienes mayoría, etcétera. A ver, para que la centro-derecha comparemos un Congreso similarmente positivo para la centro-derecha, tenemos que ir a 1944. ¿Ah? O sea, la última vez que tuvimos casi el Senado y cerca la Cámara, sí, hay distinción de cómo clasificamos algunos partidos, pero en la historia pasada, pero claramente fue en 1944. O sea, estás lejos en una mejor posición política para enfrentar debates y para enfrentar discusiones, más aún cuando tú ves a una centroizquierda que ha tenido posiciones distintas. Ayer yo vi a grandes representantes del Partido Socialista siendo muy críticos de los errores del gobierno del presidente Boric, incluso altos directivos de esos partidos. Entonces creo que tienes un contexto político, me carga esa expresión porque dice todo, pero no dice nada, dice todo, que es muy líquido, y sí, lo vamos a ver en la próxima semana. Y yo creo que a mí me uno de los grandes aciertos del gobierno es tener a Claudio Alvarado, que es un mago en la capacidad de negociación con el Congreso, y más encima con un Congreso de estas características. Pero tercero, sin duda alguna, seguramente yo dije, uno de los riesgos del gobierno es su diseño. Y en ese diseño, no me puedo extender, pero uno de los también yo creo es lo que un poco aludía Jiménez, que es la falta de experiencia en determinados cargos. Es totalmente cierto que yo pongo a todos los embajadores y a todos los funcionarios de relaciones exteriores que hasta ahora ha nombrado el presidente Kassa y los comparo con Boric y ya sale ganando Kassa al mismo mover por paliza. Pero es verdad que en un momento especialmente difícil y especialmente duro, por diseño, tú optaste por un modelo de ministros con menos experiencia política, con alta capacidad. Los subsecretarios tienen más o menos la misma característica y esto va a ser uno de los riesgos de las próximas semanas. Si te va muy bien, va a ser una genialidad política. Si no, vas a tener problemas de aquí al 18 de septiembre. Digo el 18 de septiembre por la vieja frase de los que bailan cueca o no bailan cueca. Igual, es harto tiempo hasta el 18 de septiembre. Algunos dicen que es menos margen. No, claro, lo que pasa es que lo pongo porque, fíjense ustedes, ha sido históricamente lo que ha pasado, sí, uno a veces, y lo ha visto, pero yo creo que la política cada vez se acelera más. Sí. A mí me pasó, perdón, la pequeña anécdota de Jiménez, a mí me pasó, yo había sido elegido, porque me preguntaban antes de entrar, yo había sido elegido 3 veces diputado por Magallanes y me toca ir después a la Convención Constituyente. Y habían pasado apenas 10 años de mi última elección. Y 10 años en la historia mía es mucho tiempo, en la historia de la vida de uno. En la historia de la política del país no es nada, 10 años no pasa nada. Y cuando fui a la elección y volví a la política por un corto tiempo, la vida había cambiado totalmente. No reconocía ni los códigos, ni la forma de actuar, ni nada. Así que, como bien dices tú, de aquí a septiembre es poco tiempo. Pasa muy rápido. Pasa muy rápido. Muchas gracias a ambos. Los riesgos y oportunidades del nuevo gobierno también dependen, independiente de que ellos sean la máxima autoridad y por lo tanto los protagonistas, ¿no? Pero también depende de una serie de condiciones y disposiciones que involucran también a la oposición, ¿no? Algo decía
Jimena, de que esto puede ser una oportunidad, ¿cierto?, en tu intervención inicial de reflexión de la izquierda, ¿cierto?, de por qué no llega al poder, no se mantiene en el poder, pero también es una izquierda que una parte podrá estar en los centros de estudio, pero otra sigue, ¿cierto?, en el Congreso, y una pregunta importante que influye en esas oportunidades y riesgos tiene que ver con qué papel van a cumplir ahí, ¿no? Son varias las preguntas respecto a eso. ¿Se va a mantener la distancia que pareciera, nadie sabe si es definitiva o no, pero que pareciera haberse abierto después de la segunda vuelta presidencial, ¿cierto?, entre aquellos que han hablado de ser una oposición más colaborativa, ¿cierto?, los que han hablado de la idea de soltar amarras respecto del vínculo con el Frente Amplio y el PC, etcétera? Se mantendrá esa distancia entre ellos, y en cambio los que probablemente asuman, no necesariamente en los mismos términos, pero una actitud como la vista en el siglo anterior, ¿no? Porque, insisto, las condiciones dependen en buena medida, sobre todo, especialmente en democracia, de la interacción, ¿cierto?, y la disposición de los distintos actores involucrados. ¿Qué pasará entonces con la izquierda? Yo no sé, pero creo que esa es una de las preguntas más importantes, porque tiene que ver con justamente si hubo lecciones aprendidas, que esa es una pregunta que yo creo que legítimamente se hace la derecha. ¿Hubo un mundo frente amplista que aprendió o no la lección sobre el diálogo? Sí, sabemos que el socialismo democrático tiene esa costumbre, los mundos más tradicionales de la política tienen esa costumbre, pero hay mundos más radicalizados que no sabemos si aprendieron o no, y que además están siendo más numerosos también en el Congreso, ¿cierto? Y por lo tanto nosotros no sabemos, y una cuestión que me parece interesante es que tampoco, por ejemplo, las empresas saben cómo van a moverse esas legitimidades, ¿cierto? Y por lo tanto me parece que es un mundo al que hay que atender, es un mundo que no tiene claro cuáles son sus desafíos. Hoy día están empezando a preguntarse por sus desafíos, no solo electorales, porque finalmente eso es lo más inmediato, tiene que ver con la supervivencia, pero sus desafíos de horizonte, cuáles son las promesas, cuál es el dibujo de futuro que se hace. Y en torno a ese dibujo de futuro es posible o no establecer la unidad. Cuando empezamos a establecer la unidad con propósitos puramente electorales es mucho más difícil, porque es siempre instrumental. Y eso es lo que ha pasado en las últimas elecciones. Cuando uno establece ciertos principios hacia los cuales quiere caminar, es un poco menos instrumental, y eso permite articularse en torno a cosas. Yo no creo, o sea, a mí me parece que hay cosas que defender y está muy bien, pero yo no creo que la defensa de un gobierno sea suficiente articulador para un sector entero. Creo que es imposible que el pasado nos articule tanto cuando no hay claridad sobre el futuro, ¿cierto? Y a mí me parece que ahí hay un desafío, y lo dije antes, es un desafío que es para la izquierda, por cierto, para la centroizquierda, pero también es un desafío para la derecha tradicional, porque tampoco tiene muy claro ni qué la coaliciona, ni cuál es su horizonte de futuro, ni cuál va a ser su lugar de cara a una derecha más dura, ¿cierto? Entonces hay ahí todo un mundo de sentido, y yo quiero volver a algo que decía Rodrigo, que me parece súper importante, que tiene que ver con la pregunta por la alternancia, ¿cierto? Cómo hace 4 años no solo había una ministra yendo a Temucuicui, pero el mundo era distinto en el sentido de que había una mayoría, de estas mayorías blandas, que se han movido muchísimo, que quería cambiar Chile, que quería que todo fuera distinto. Y 4 años antes empezaba el gobierno, el segundo gobierno de Sebastián Piñera, un presidente que quería mejorar las perspectivas económicas, que creía que Chile ya estaba bien, que eran suficientes derechos sociales y que era el momento del crecimiento económico. Y 4 años antes asumía Michelle Bachelet con una agenda heredada de los movimientos sociales, que tenía que ver con 3 o 4 grandes transformaciones estructurales, todas ellas de corte social. Entonces hemos ido alternando entre la solución social y la solución del crecimiento económico, sin solución de continuidad, porque los estudios sobre el electorado menos duro o menos leal, no sé, más blando, esa adhesión blanda es muy difícil de hacer y no tiene
un corte ideológico. Por lo tanto, es perfectamente posible que ese mismo sujeto que votó por Sebastián Piñera en su segundo gobierno haya votado o sea, haya sido proclive al estallido, ¿cierto? Porque eran 8 de cada 10 personas en su momento, y hayan votado por Boric y por la reforma de la Constitución, y luego hayan votado rechazo, y luego hayan votado por Kast. Esa es la realidad que estamos viviendo. Entonces, este es un péndulo en el que, y esto es muy legítimo que le pase a los distintos gobiernos, que confundan el voto con adhesión de tiempo largo. Y yo creo que ese es un error que no tiene por qué repetirse ahora, pero al que hay que ponerle atención, porque ha sido demostrado suficientemente y porque hemos perdido la batalla en conservar nuestros adherentes a propósito de principios, ¿no? Entonces, claro, la alternancia tiene que ver con la adhesión al desafiante o tiene que ver con la desesperación del que busca una respuesta de la democracia. Yo realmente creo que la pregunta de cómo va a ser la oposición en los próximos 4 años es de lejos una de las más relevantes para el futuro político de Chile. De lejos. Y es difícil ser oposición. Yo soy oposición la mayor parte de mi vida. He estado los 12 años que estuve en el Parlamento, estuve en la oposición y sé lo difícil que es porque no tienes el tremendo elemento unificador que es el gobierno. Y tienes que empezar a construirte, claro, puedes construirte la defensa de un gobierno como se hizo en algunas ocasiones, pero no es suficiente. Puedes construirte la expectativa de que vas a ganar la próxima elección, pero estás a 1.347 días, como les decía, de enfrentar ese hecho al cual, les digo, ya no están mal preparados. Tienen por de pronto 4 o 5 grandes candidatos preparándose. Tomás Boanovich, la alcaldesa Ripamonti, la misma Janet Jara, por no decir el expresidente Boric. O sea, su futuro tampoco es tan dramático desde el punto de vista electoral, pero pasa mucho tiempo. No eres coalición, te estás enfrentado, entonces es la gran pregunta. Y esa pregunta se engarza a mi modo de ver en una pregunta mucho mayor. Claudio, tengo muy avanzado un libro que no creo que publique nunca porque ahí sí que perdería una gran cantidad de amigos, que se llama Chile 2019-2025, la locura. Porque creo que se vivieron muchos momentos que finalmente los países se vuelven locos en cierto, loco en el sentido amplio. Tú eres historiadora, sabes mucho más que yo, pero hay momentos en que tú explicas fenómenos de violencia, fenómenos brutales, en la Revolución Francesa, la Revolución Rusa, que no vas sabiendo cómo se van desencadenando muchas cosas. Cuando yo inicio el periodo de esta crisis, no la inicio el 18 de octubre, la inicio el 10 de octubre, cuando el presidente Piñera en una entrevista en Mega dice Chile es un oasis en Latinoamérica. Y lo más tremendo es que al día siguiente no es que hayamos discutido, oye, el presidente está equivocado, no somos un oasis. No, la mayor parte de las críticas fue, presidente, eso no se dice en relaciones internacionales porque, sí, era casi, sí, todos sabemos que estamos en un oasis, pero no lo digamos porque molestamos a nuestros vecinos latinoamericanos. Con ese concepto y 8 días después, $3.000 millones, 2.000 personas heridas, un buen número de personas lamentablemente fallecidas, 120 supermercados y decenas de cosas y cosas más. Bueno, hemos vivido una locura. Y la respuesta a esa locura, la salida a esa locura, por supuesto, tiene una enorme responsabilidad la centro-derecha, pero también tiene una gigantesca responsabilidad la izquierda. Y por tanto, lo que haga en los próximos meses es clave. Yo espero que exista una izquierda, 2 izquierdas que son las que yo creo que me encantaría que existieran por el futuro de nuestro país. Una, y creo que como nunca antes en mucho tiempo, es la que empezó a reivindicar muy fuerte sus 20 años como Concertación. Y empezó a reivindicar todo lo que hicieron. Muchos de los cuales estuvieron callados cuando se gritaba falsamente, no son 30 pesos, son 30 años. Ahora empiezan a decir, no, sí es verdad, debimos haber defendido más nuestros hechos, nuestras obras, etc. Una que esa habitualmente es tradicional y tiene una capacidad de diálogo notable y probablemente lo demostró ayer en el Senado cuando se sentó a conversar. Y creo que va a ser clave porque las mayorías son débiles, son frágiles. Y una segunda izquierda que es la del Frente Amplio del Partido Comunista, donde yo creo que va a depender mucho esa lección aprendida que comentaba Jimena, en la actitud también del expresidente Boric. ¿En qué va a hacer él? ¿Qué Boric va a hacer en esta característica de él de tener como 2 perspectivas, como el dios Jano que tenía 2 caras? Porque en ocasiones es el más revolucionario de los revolucionarios, en ocasiones es el más estadista de los estadistas. Y yo creo y espero que esa visión de los 4 años de gobierno le sirvan. ¿Para qué? Para liderar una parte de la izquierda,
no toda, no, él no tiene en este momento, no es Michelle Bachelet que en su momento tenía el liderazgo consolidado de la izquierda, no, no lo es, puede volver a hacerlo por supuesto, pero no lo es, y su rol ante el Frente Amplio del Partido Comunista va a ser esencial, más que ante el Partido Comunista, ante el Frente Amplio va a ser esencial. Pero esa dicotomía de izquierdas, que empezamos a ver también en algunos discursos, algunos en general me parecen correctos, yo creo que es la gran pregunta para si Chile retoma caminos de diálogo desde la profunda diferencia. A mí no me gusta muchas veces hablar de tanto de grandes pactos nacionales y grandes acuerdos nacionales, eso es una fijación chilena. La mayor parte de la política del mundo no se hace a partir de grandes acuerdos nacionales, grandes pactos, no, se hace desde la discrepancia. ¿Ah? La política inglesa o la política americana se ponen de acuerdo cuando tienen un problema de ley de presupuesto gigantesco y tienen que lograr que el Estado funcione, o cuando están en un conflicto bélico. La más es dura, la española lo mismo, dura desde la diferencia, pero con ciertos códigos, con cierto respeto, que yo espero se recupere, porque en ese periodo de locura la perdimos de lado y lado. Gracias a ambos. Solo para cerrar esta detención como en las condiciones, ¿no? Más allá del gobierno mismo, del nuevo gobierno. Así como preguntaba por lo que va a pasar con la oposición, ¿qué puede pasar con la calle, ¿no? Y cómo administrar eso. Porque por un lado ya se advierten, ¿cierto? Uno puede ver el resurgimiento, ¿cierto? Del mundo de la protesta, ¿cierto? Había un cartel en el Instituto Nacional, si no me equivoco, denunciando un fascista que llegaba a La Moneda, algo así era la etiqueta, si no me equivoco, a propósito de las marchas del 8 de marzo, ¿cierto? Del mundo feminista, ¿cierto? Que además reaparece o resurge, ¿cierto? Con fuerza justamente por el tipo de gobierno que llega a La Moneda, pero con la calle también nos podríamos referir a los que en 2019 apoyaban claramente esas manifestaciones, ¿no? Sin necesariamente estar en esas protestas, pero sí apoyando, legitimando, ¿cierto? Un poco consintiendo el rechazo, la crítica radical al gobierno entonces de Sebastián Piñera. ¿Qué va a pasar con la calle? Tiene un margen muy precario José Antonio Kast para empezar a dar respuestas y si no, las cosas fácilmente pueden volver a una situación como la del 2019. Es tan frágil y cambiante el ánimo ciudadano o la lectura que hay del estallido, y así como tuvimos esta locura de 5 años, podemos volver, ¿cierto? ¿Es muy frágil este cambio tan radical, esta montaña rusa, o hay en cambio una disposición eventualmente más duradera en ese ánimo ciudadano? Quizás partimos por encantado. Rodrigo esta vez. A ver, yo creo, y esto es parte de fenómenos políticos mundiales, yo creo que tenemos ciertos grupos de izquierda anarquista, extraordinariamente violentos, que no piensan en un modelo democrático como el que podemos compartir gente de un espectro muy, muy amplio, y que va a volver a estar instalado en la calle. O sea, yo no tengo falsas esperanzas en eso. Tal como estuvieron en el gobierno del presidente Piñera y estuvieron más o menos ocultos durante los últimos años, van a resurgir y nuevamente llamados. Hago clases en la Universidad Católica y ya veía los letreros para las marchas y todo cerca del centro, entonces, pero si ni siquiera se ha instalado el gobierno. O sea, yo creo que hay ciertos grupos, y esto insisto, es una constante bastante clara a nivel mundial, de grupos anarquistas que no tienen convicción democrática y que quieren un cambio por la vía violenta o revolucionaria, o un cambio tan refundacional que incluso se extiende más a la hipótesis de la página en blanco, mucho más allá. ¿El gobierno tendrá capacidad de enfrentar eso? Yo creo que hay algunos elementos que permiten creer que sí, pero evidentemente es un test y una prueba que hay que subir en los próximos años. El primero es que yo creo que hay un cansancio absoluto de la ciudadanía demostrado en encuestas y en votaciones por esto. Yo creo que hay una cantidad gigantesca de chilenos que hoy día están en otra actitud a la que pueden haber estado hace 4 o 5 años en materia de respaldo a esto. Segundo, para evitar esto de la capacidad de control de canto, hacer la respuesta a esa gente. Yo siempre, creo que alguna vez lo hablamos con Claudio, cuando yo miro los hechos de octubre del 2019, a mí la marcha que más me preocupó no fue, como político de muchos años, no fueron las marchas violentas,
fue la marcha del millón de personas que quería una reforma al sistema de pensiones, al sistema de salud, al sistema de educación. Porque eso no estaba en la periferia violenta, otra cosa que de inmediato se generaban esos episodios, sino que estaba con un reclamo ciudadano válido. Y yo creo que muchos de esos temas siguen vigentes y por tanto la capacidad de un nuevo gobierno de enfrentarlos también le dará más o menos capacidad de enfrentar los problemas de la calle. En tercer lugar, porque yo creo que hay muchos más sectores políticos que hoy día con mucho más valentía están dispuestos a decir no. Entonces, recuerden, la Cámara de Diputados aplaudió de pie la primera línea. Uno de los hechos que hizo la convención que yo integré era celebrar los escudos de la primera línea. Yo creo que esas cosas hoy día no se verían en Chile, no sé por cuánto, porque la vida ha sido mostrar esta montaña rusa de política. Pero yo creo que hay más elementos para enfrentar algo que lamentablemente sí. Si los overoles blancos en el Instituto Nacional o los Molotov, etcétera, no creo que tengan una dependencia de ningún sector organizado de la política, sino que vienen de grupos mucho más de izquierda, mucho más anarquistas, sí, quizás en algunos de ellos vinculados a parte del Partido Comunista, no lo de los overoles, pero otros sí. Pero creo que vas a tener un gobierno que va a tener que enfrentar estos fenómenos nacionales e internacionales, pero creo que hay un contexto nacional mucho mayor. Ya lo decía, o sea, cuando tú ves encuestas y empiezas a darte cuenta que hoy día para la gente el tema de empleo, el tema de desarrollo, el tema de crecimiento, es mucho más relevante que lo era que 5 años atrás, yo creo que son elementos que te permiten hacer una estrategia adecuada como gobierno. Espero que lo logren en un gobierno que además en ese esquema de emergencia, recuerden, y eso decía que era un problema, era una generalidad política, pero la realidad te alcanza, en un esquema de gobierno de emergencia en que las dos grandes peticiones eran temas de seguridad y temas económicos. Sí, yo creo, coincidiendo con mucho de lo que dice Rodrigo, creo que una de las preguntas clave acá es ¿de qué está compuesta la calle? Cuando decimos la calle, ¿qué es la calle? ¿Son la calle, por ejemplo, las personas que esperan una reforma en seguridad? Por ejemplo, me tocó coincidir con Roberto Isakson en un panel y él decía, la luna de miel de José Antonio Kast puede durar mucho más que la de Boric, porque han sido progresivamente más cortas las de los gobiernos. Puede durar mucho más si es que hace 2 o 3 cosas que tienen que ver con mostrar su disposición para mejorar o para tomar medidas radicales en materia de seguridad. ¿Eso es la calle? ¿Eso es lo que quiere la calle? ¿Seguridad? ¿O es la calle el mundo que quiere reivindicaciones sociales que quedaron en latencia? ¿Quiénes son la calle? ¿Quieren todo eso? Esa es una pregunta que no tenemos todavía resuelta y que me parece que es súper importante para entender lo que va a pasar y para tratar de adelantarse. Creo que las formas que tome, porque esto es súper sencillo cuando llega la derecha al poder, el mundo de los movimientos sociales, de los gremios, se pone en alerta, ¿cierto? Se pone un poco saltón, de la misma manera que cuando llega la izquierda o la centroizquierda al poder, el mundo empresarial se pone saltón. Entonces hay unos mundos adjuntos que se ponen en alerta inmediatamente, haya o no razón para esa alerta, y que empiezan a hiperreaccionar rápidamente, ¿cierto? Como las alergias. Entonces, va a haber un mundo de los movimientos sociales y vinculado a la calle que va a estar saltón, entre comillas. Y por lo tanto, la reacción de esos movimientos sociales y de las primeras movidas de marchas, la reacción de la represión, de la fuerza policial, va a ser súper determinante. La manera en que se maneje ese desacuerdo va a ser súper determinante, porque eso fue lo que sembró la chispa el 2019, no solo el descontento, sino la reacción al descontento. Me parece que en eso también el mundo de la derecha debería estar más fogueado, ¿sí? Y también el mundo de los empresarios. Yo voy a volver a hablar de los empresarios, porque a mí me parece que son los grandes ausentes en este diálogo, porque si bien son actores súper relevantes, no suelen estar en estos foros diciendo cuánto les preocupa, por ejemplo, la legitimidad social. Entonces, por ejemplo, yo hablaba con empresarios forestales y les decía, ustedes han hecho un enorme trabajo durante estos años para distinguir aquello que es reivindicación mapuche, aquello que es robo de madera y aquello que es narcotráfico.
ha sido un trabajo importante para poner cada cosa en su lugar y decir, si bien es difícil, por ejemplo, la negociación en torno a las reivindicaciones mapuche, es un diálogo legítimo. Pero cuando eso se confunde con otras cosas, como el crimen organizado, eso deja de ser legítimo. El distinguir esos ámbitos permite, por ejemplo, a la fuerza policial actuar con la legitimidad también de la población local. Si la represión se impone, estas cosas se van a confundir si es que los empresarios no participan también de esas definiciones. Entonces yo creo que la época en que los empresarios solo hacen su negocio y no son parte del gran diálogo social y no se preocupan de la gran legitimidad ciudadana, también es importante. O sea, como el tiempo de ellos, aparte del quehacer político, creo, se acabó. Es muy importante, tanto para guiar y para conversar como un interlocutor con lo que haga el gobierno, como para ayudar en la construcción de sentidos sociales que permitan que esto no se polarice. Y yo creo que esta vez los empresarios, espero, estén menos perplejos si es que ocurre algo de esa naturaleza. Gracias, Jimena. Bueno, a menos que Rodrigo quisiera agregar algo a esto, yo quisiera volver a la figura del presidente, del nuevo presidente, de José Antonio Kast. Se ha conversado mucho, se ha hablado mucho en el debate público de qué tipo de presidente va a ser, ¿no? ¿Qué José Antonio Kast tendremos, ¿no? Se subrayó mucho esto a propósito del discurso que hizo cuando gana la segunda vuelta, ¿cierto? Porque sorprendió. De hecho, muy revelador que la conversación pública ahí haya girado en torno a que era muy largo y aburrido y no en cambio a la confirmación de etiquetas que ya se le habían asignado rápidamente al presidente electo, ¿no? Y ayer vuelve a hacer otro discurso más corto, pero yo creo que también bien revelador y es interesante detenerse en eso, ¿no? ¿Qué presidente se empieza a dibujar luego de ese discurso sumado al anterior y en qué medida levanta o no, confirma o no estas, no sé bien cómo denominarlas, etiquetas, prejuicios que valen para una conversación en sí misma, ¿cierto? Que han... o ya lo han resuelto o están tratando de situarlo como un ejemplo más, un caso más de ultraderecha, ¿no? De una muestra de la ultraderecha o una muestra de un líder autoritario, etcétera. Hasta qué punto lo que se va dibujando, al menos en este tipo de apariciones, permite o no confirmar esas alertas o esas etiquetas. Rodrigo. Como todo en política, las etiquetas son parte del día a día, pero yo creo al menos que en el caso de José Antonio, perdón, del presidente Kast, me disculpen, lo que pasa es que lo conozco desde el segundo día en la universidad, como he comentado en algunos eventos. Las etiquetas en el caso del presidente Kast son equivocadas y muchas de ellas particularmente injustas, ¿eh? Y veo también a varios líderes de la izquierda diciendo que los ha sorprendido muchísimo en cómo ha sido su comportamiento en estos meses desde que fue presidente electo. Más allá que coincido que el discurso de esa noche fue muy largo, fue muy extenso y probablemente motivó muchas más discusiones desde lo formal que de lo que se debería haber estado discutiendo, que es lo del fondo. A ver, yo creo, y si uno ve el análisis de la política chilena, los presidentes van cambiando en el tiempo, y van cambiando debido a la realidad, van cambiando debido a que enfrentan problemas, etcétera. Yo tengo un aprecio especial por la presidenta Bachelet, pero cuando recuerdo el primer gobierno de la presidenta Bachelet, en realidad hay 2 o 3 en uno, porque va cambiando fundamentalmente su estilo, el presidente que uno espera, etcétera. Y lo mismo puede pasar con el presidente Kast. Yo voy a dar algunas características que sí creo que va a tener. Uno, es un presidente de una fortaleza personal enorme, y por lo tanto va a enfrentar las cosas que él cree correctas. Tiene un sentido del deber moral muy marcado y por tanto yo creo que va a ser un gran presidente desde la persona que es capaz de enfrentar lo que él cree que es muy bueno para Chile, más allá de las circunstancias o más allá de los momentos críticos o más allá de los momentos tensos que naturalmente hay en un gobierno. En segundo lugar, creo que su compromiso de un gobierno de emergencia con ciertas áreas lo va a cumplir plenamente. Plenamente. Claro, un gobierno es mucho más amplio que eso y se agregan cosas, y he escuchado hoy día personas que decían que curioso que ayer ha ido de un colegio y por tanto haya hablado del gran tema ausente de la última elección. Piensen en la última elección presidencial, el tema educacional estuvo prácticamente ausente de los debates presidenciales.
y él da una señal en esto. Creo que es un presidente que va a trabajar muy en sentido de equipo con sus ministros, no de más de equipo y de gente, pero tomando él muchas decisiones. Creo que un presidente que ya hay distintos modelos, hay presidentes que se dedican a recorrer el país y dejan la moneda a cargo de otras personas, hay presidentes que se quieren transformar en un modelo de cambio ideológico. Yo creo que el presidente Boric trató un poquito eso en la primera parte de su administración, de ser el gran símbolo de un cambio ideológico que además estaba en una ola de líderes de izquierda mundial muy potentes. Y yo creo que el presidente Kast, quizás lo más rescatable, recordarás de ese discurso largo esa noche, fue que los vamos a sorprender. Bueno, yo creo que nos va a sorprender bastante. Yo quisiera compartir el optimismo de Rodrigo. No lo comparto, pero estoy dispuesta a sorprenderme. Eso ya es algo. Es un montón, sí. Yo creo que hasta aquí el presidente Kast se ha cuidado mucho, hasta aquí, no estoy diciendo en las menos de 24 horas desde que habló, sino que quiero decir como desde que fue electo presidente hasta ahora, se ha cuidado en las formas y ha cultivado la idea y ha sido consciente del riesgo o al menos como del susto, de las suspicacias que hay respecto del cumplimiento de las formas democráticas republicanas a las que estamos acostumbrados como país, institucionales, ¿no? Sin embargo, a mí es como su tirada de mantel en la previa al cambio de mando me ofrece una enorme alerta. Este riesgo de poner fin al traspaso a mí me ofrece una enorme alerta. Esto no es algo a lo que estuviera acostumbrado Chile. Cuando cambiamos las formas, siempre hay un riesgo. Yo, aunque ustedes no lo crean, soy muy conservadora en esas cosas. Y por lo tanto yo ahí veo indicios a los que yo les pongo, probablemente por sesgo también, mucha atención. El discurso de ayer, a mí, como ustedes saben, ese es mi quehacer, los discursos, es un discurso que tiene muchas señales importantes respecto de cómo cree él que va a ser o que debería ser el cariz de lo que él encarne, ¿cierto? Él habla de nuestra primera dama y por lo tanto él reinstala esta figura en un lugar esencial, conservador. No es la primera dama, ya no como Frei o como Lagos, sino que es como un poco en el sentido de Pinochet. Una primera dama que hoy día, yo no sé si ustedes la vieron, estaba sirviendo el almuerzo de los funcionarios en el casino, una primera dama que encarna una figura que es una gran madre patria, un poco. Entonces él habla de nuestra primera dama, no de mi mujer, no de la primera dama. Ahí hay un gesto que es significativo. El segundo gesto significativo es que habla de la familia y no de las familias, con lo cual también hay una reivindicación de un marco valórico al que él suscribe y que él quiere referir como idea del ideal, lo cual es bastante legítimo. Pero además de eso, él cita a dos personajes en su discurso, a Diego Portales y a Bernardo O'Higgins. Y cita a Diego Portales en el sentido del carácter, ¿cierto? Diego Portales, artífice de una constitución bastante autoritaria, en un momento en el que algunos dicen era necesario. Hay mucho debate histórico sobre la figura de Diego Portales, pero podemos coincidir en que la figura de Diego Portales es una figura al menos polémica y es una figura sobre todo que nos acerca a la idea del ordenador que se vale de un ordenamiento jurídico, pero que está dispuesto a interrogar incluso ese ordenamiento jurídico si es necesario. Y cuando lo cita a propósito del carácter, a mí me parece que ahí hay un gesto que es relevante y que hay que mirar. Y cita a Bernardo O'Higgins a propósito de las libertades. A mí me parece que eso no es casual. Él cita a dos figuras que fueron probablemente las figuras más importantes durante la dictadura de Pinochet, y que él recoge también y las resignifica desde la democracia, yo supongo, pero hay ahí
una serie de gestos en los cuales él se hace cargo de su historia y del marco valórico que él tiene, que trae y que quiere hacer extensivo a su idea del buen gobierno. Más allá de esos gestos, a mí me parece interesante lo que él hace de cambiar de adversario, ¿cierto? Hace este gesto de decir nosotros recibimos el país peor de lo que esperábamos, con lo cual le pega al gobierno anterior, pero rápidamente pasa a un momento en el que él dice nuestro adversario no son los que votan distintos, son el crimen, son la miseria, son otras cosas, ¿no? Entonces él intenta que su lucha no sea una lucha ideológica, al menos en lo declarado, sino que sea una lucha que tiene que ver con causas que sirven a los chilenos, ¿no? Entonces me parece que él se instala como una figura ordenadora, como una figura de mucho carácter, con una figura muy conservadora, con mucho contexto valórico, que viene a poner orden donde ha habido desorden, ¿no? Ese es el primer gesto que él hace y al que deberíamos estar atentos, tanto para lo que sea bueno, es decir, lo que espera la gente, medidas en materia de seguridad, quizás en el endurecimiento de la migración, no sé, lo que esperan los votantes de Kast, pero también estar muy alerta para que no haya, no sé cómo decirlo, amenaza en materia institucional. Complementar un par de casos o discrepar en algunas. A ver, claro, uno puede, yo creo que es difícil calificar a un presidente solo por un discurso, por unas expresiones. Yo no veo nada en el lenguaje de José Antonio distinto a lo que él ha dicho en su vida y lo que le llevó a ser el personaje chileno con más alta votación de la historia. Nada. Podrá algún matiz sobre el concepto de nuestra primera dama, que te confieso que ni me di cuenta en el día de ayer o sobre su rol. Yo creo que él, José Antonio, como presidente, es una persona, yo lo insisto, extraordinariamente leal a sus propias convicciones, a su propio estilo. Tendremos que ver si las notas que nos dice Jimena se van a ir desarrollando en el tiempo. Pero yo creo que es muy similar al José Antonio que hemos visto actuando en política y en su campaña. Segundo, claro, uno puede tener una serie de interpretaciones históricas sobre Bernardo Higgins y Diego Portales, pero sobre todo a eso me refería cuando decía la legítima discrepancia. Sí, yo creo que tenemos esta disfunción de creer que todo se hace a través de grandes acuerdos nacionales. No, y hay una legítima discrepancia. Si yo tenía exactamente la misma suspicacia del presidente Boric cuando hablaba de Fidel Castro. Y creo decir que Bernardo Higgins y Diego Portales no son nada similares para mí de lo que puede ser, ni para la historia mundial, ni de muchos aspectos de lo que puede haber sido la dictadura cubana. Entonces, claro, hay distintas posiciones sobre conceptos básicos de la historia o sobre roles de la historia. Yo no vi nada ayer que a partir de esos dos personajes me hiciera interpretar una reivindicación del gobierno de Pinochet, pero es parte de lo que tendremos que ver en los próximos meses para efectos de la visión que puede tener la izquierda de un gobierno, que insisto, es muy válido que discrepemos. Yo apelo a una fuerte recuperación de la forma en política, pero entendiendo que los chilenos pensamos muy distinto sobre demasiadas cosas. Lo tercero, claro, ayer él también enfrenta los problemas y cambia al adversario, pero es también lo que ocurrió en muchos discursos de la campaña. Y conociendo al presidente, creo que es absolutamente legítimo en él. Yo creo que una de las etiquetas que se ha puesto es que es un tipo peleador, no, para nada. Yo creo que un tipo que va a enfrentar, un presidente, que va a enfrentar problemas muy graves en el país y que entiende que sus adversarios son la pobreza, la situación económica, la situación de delincuencia. Pero creo que son elementos que iremos viendo en mucho detalle y espero que finalmente te sorprenda. Y claro, si hubiera sido el discurso que yo como mujer de izquierda hubiera esperado, todos podríamos haber estado preocupados. Exacto. Yo el primero. Vamos también un poco por lo que dijeron, lo dijo Rodrigo al final, lo dijo también en su intervención inicial como uno de los riesgos o la contracara, el riesgo que es contracara de esta genialidad que al mismo tiempo presentas, que es el modo que presentas la idea del gobierno de emergencia.
¿Cómo podrá? Bueno, quizás está mal formulada la pregunta del cómo podrá, porque ustedes no son el presidente, él tendrá que resolver esa pregunta, ¿no? Pero efectivamente un riesgo muy evidente, muy claro, es el de la administración de las expectativas, ¿no? Sí. Probablemente siempre política y, en fin, por eso la palabra ocupa un lugar tan importante en la política, porque va justificando por qué las cosas van siendo distintas de lo que podríamos haber dicho, ¿no? No es necesario ser demagogo para estar todo el tiempo confirmando esa distancia, ¿no? Entre lo que dijiste en campaña, lo que vas a poder hacer, pero parece que esa distancia está siendo cada vez más fuerte, ¿no? Y ajena a la voluntad de los actores involucrados, que es muy difícil hacer, aunque hagas promesas prudentes, es muy difícil lograr hacer cosas en materias tan difíciles, ¿no? Él fija prioridades, afortunadamente, pero son prioridades muy complicadas, con fenómenos que remiten a cosas que están más allá incluso de nuestro Estado, que tienen que ver con lo que pasa en la región a propósito de la crisis migratoria, ¿cierto?, del crimen organizado, ¿no? ¿Cómo ven, cómo piensan que va a avanzar ese desafío gigante que tiene el presidente Kast de administrar esas expectativas? ¿Qué margen de espera tiene? ¿Qué tipo de cosas se pueden hacer sabiendo que los resultados son lentos, etcétera, ¿no? ¿Cómo ven justamente ese desafío que los dos han identificado? Pero como tú digas. A ver, yo creo realmente, y lo decía, que como campaña en el concepto de gobierno de emergencia, sobre todo basado en dos pilares, fue una gran genialidad. Concentró el debate, fue buena parte de la discusión, eran campos en que te sentías, en ese momento, esa campaña cómodo para enfrentar. Pero decía también que son un gran desafío porque con altas expectativas la realidad te alcanza en la política y te empiezan a exigir el cumplimiento. Yo, ¿cómo veo la capacidad de cumplimiento? Y partiendo de la base que ya hay elementos no dependientes que te van cruzando. Ya le decía, nadie pensaba cuando estaba analizando las cuentas fiscales. Yo fui, como ustedes recordarán, subsecretario de Hacienda, siendo abogado, y así que es un tema que me interesa muchísimo. Y claro, cuando te decían la meta fiscal del año pasado era un 1,1% y tenías una discusión de 1,3 y tú te acercabas y decías, no, yo creo que está más cerca del 2,3 y termina siendo 3,6, son cosas que te impactan, realmente. Y por eso es mucho más economistas que los que incluso defendían la tesis del ahorro exigente que imponía en ese momento asesor Jorge Quiroz, hoy día ministro de Hacienda, hoy día lo hacen con redoble de tambores, que es imprescindible. Pero tienes eventos como la situación crítica mundial, como los posibles efectos en tus exportaciones del cable chino, como la situación del mundo, etc. Pero voy a concentrarme primero en lo económico. Yo creo en lo económico, precisamente porque creo que hay un viento de optimismo. Si logras consolidar ciertas cosas que yo creo que son consolidables de algunos aspectos de cambio tributario, no una gigantesca reforma tributaria. La única cosa que es constante en mi vida y mis hijos cuando le preguntan qué es el papá es profesor de Derecho Tributario y Derecho Comercial de la Universidad Católica. Así que no me voy a poner aburrido, no me voy a poner a hablar de impuestos, pero quiero decir que ya estamos hartos. Los únicos que se han visto beneficiados con 7 gigantescas reformas tributarias en los últimos 15 años son los abogados tributaristas. Somos los únicos que nos hemos visto claramente identificados. Así que yo esperaría que este gobierno no haga una gigante reforma tributaria, sino que tome algunos elementos. Que tome algunos elementos en permisología, que se pueden hacer. Que tome algunos elementos claros y rápidos en estatutos de inversión. Que tome señales claras fiscales, que son mucho más sencillas de lo que se planteó en campaña. No, son duras. Pero cuando tú decías, oye, voy a ahorrar 3.000 millones de dólares, eso es volver al presupuesto del 2023. No es volver el presupuesto del tiempo de los gobiernos radicales. No, es decir, voy a gastar lo mismo que he gastado hace 2 años como país. Claro, cuesta, no estoy diciendo que sea fácil, no estoy diciendo que sea duro, pero se puede hacer y es imprescindible hacer. Entonces, yo creo y soy particularmente optimista, y lo que me puede alterar ese optimismo no está en Chile, sino que está en el mundo, en que una de esos pilares del gobierno de emergencia, que es mejores condiciones económicas, más empleo, más crecimiento, más desarrollo, tiendo a ser optimista que se puede alcanzar en este mundo. Otra cosa, y además es así que no es mi especialidad, son los temas de seguridad. Y yo ahí sé muy poco, pero sí sé que ahí hay instalado una expectativa gigante porque son muchas las variables. Narcotráfico, inmigración ilegal con las consecuencias penales que puede tener aquello, la situación de la guerra con el narco, etc. Yo creo que ahí también vas a partir con manejo de expectativas.
Entiendo, lo venía escuchando en la radio, que Claudio Alvarado, el otro, no tuvo hoy día, indicaba que el lunes o martes partían hechos concretos en la frontera norte. Bueno, yo creo que con la medida que vas logrando esos efectos, en materia de narcotráfico, logras esos efectos, logras manejar mejor forma las expectativas, pero por algo lo puse como el cuarto riesgo que yo veía, porque además la gente hoy día está con debido a otras cosas por nuestras redes sociales y todo, con una bajísima tolerancia, parte también de las nuevas generaciones, a la frustración, y por tanto un gobierno tiene que manejar mucho mejor eso. Yo creo que a eso me refería con la genialidad, al haber establecido dos grandes temas y por tanto que te miden por esos dos grandes temas. Hay uno en que soy optimista, salvo que el mundo me demuestre lo contrario, y hay otro que espero que especialistas, que entre los cuales yo no estoy ni sé, tengan una buena cartera de proyectos, ideas y elementos como para responder a esa alta expectativa ciudadana. Yo creo que los últimos dos gobiernos, tanto el gobierno del presidente Boric como el gobierno del presidente Kast, han sido elegidos con unas promesas altísimas, ¿no? En el caso del presidente Boric, no es ningún misterio que esas promesas y esas expectativas se derrumbaron, y se derrumbaron rápidamente. Y hubo que reinvertir la energía en otras cosas bastante más prácticas. La idea de transformar Chile duró 8 meses o así. Hasta el plebiscito. Exacto, hasta el 4 de septiembre, ¿cierto? Hubo ese compás de espera para transformar Chile y luego no. Y por lo tanto, y eso es parte del cabreo masivo y ciudadano, ¿cierto? El presidente Kast prometió poner fin a la migración ilegal, promete poner fin a la delincuencia. Ustedes saben lo difícil que es eso. Y por lo tanto las posibilidades de que esa frustración y de que esa promesa no se cumpla en la radicalidad que es enunciada, ¿cierto? En su discurso el día de la victoria, él dice esto no va a ser de la noche a la mañana, van a tener que tener paciencia, pero recién lo dice ese día por primera vez. Entonces hay una expectativa altísima en materia de seguridad. A mí me parece que el plan comunicacional de despliegue de estos primeros días, incluso de antes de que asumiera, es espectacular. O sea, esta idea de que hay medidas que se van a sentir desde el primer momento es un magnífico despliegue comunicacional, pero tenemos que ver si efectivamente lo siente la gente territorialmente y entonces empieza a decir, hubo un cambio de mano, efectivamente me estoy sintiendo más seguro, efectivamente están pasando otras cosas. Como ustedes saben, el delito bajó, incluso los delitos de mayor connotación bajaron hacia el final del gobierno del presidente Boric. Pero la gente nunca reconoció esa baja en el temor. Y el temor al delito y el delito están completamente desacoplados, siendo Chile el país que tiene más miedo en todo el mundo. Por lo tanto, ese miedo transformado en expectativa es también un riesgo enorme. Yo no sé cómo se va a manejar. Si la gente siente el cambio de mano, probablemente va a haber algo de tranquilidad, van a sentir algo de delivery. Y el delivery en democracia es de aquellas cosas críticas que hoy día están en juego. Respecto del escenario económico, yo tengo inquietud, o sea, si bien siento que efectivamente hay un optimismo y el mundo empresarial hoy día está dispuesto a invertir, se siente más tranquilo, está naturalmente más cómodo con interlocutores que le son más próximos y que además este gobierno ha hecho gestos para acercar y para tranquilizar a ese mundo empresarial y animarlo a la inversión, al diálogo, a la construcción conjunta. La guerra, que no sabemos si empezó, está al medio o está terminando, que tiene el alza del petróleo, o sea, tiene el petróleo por las nubes, no sabemos qué va a pasar con eso. Yo coincido con Rodrigo en que el escenario internacional no sabemos cómo nos va a pillar y no sabemos cuánto nos va a pegar en la balanza comercial el tema chino y nuestra posición delicadísima, porque no se trata solo de los chinos, de si los chinos nos castigan, también se trata de si los estadounidenses nos castigan. Entonces, estamos en una posición extremadamente vulnerable, cuyo desarrollo yo no sé cuál va a ser, y la expectativa es que mejore la situación económica vía crecimiento, ¿sí? Y yo, estando todos de acuerdo, incluso la izquierda, en que hay que avanzar hacia la convergencia fiscal, como dicen los ciúticos, es decir, dejar de gastar plata. La pregunta es, ¿dónde vamos a dejar de gastar plata?
La promesa del presidente Kast es que no haya recortes de corte social, porque eso es muy difícil. Pero por otro lado, el gran gasto del Estado tiene que ver con prestaciones sociales. Y hay aquí no solo una disputa muy antigua entre la izquierda y la derecha, sino también muy contingente respecto de la poca plata, porque es cierto que no hay plata para gastar, no hay plata como diría Milei, pero también es cierto que la gente no tiene plata. Entonces, el problema que hay hoy día en Chile es que también tenemos una clase media que del decil 1 al 8 no le alcanza para llegar a fin de mes. Y el 9 vive más o menos. Entonces, un país con ese problema de gasto a nivel de familia también tiene un problema a la hora de preguntarse cuáles son los gastos que va a recortar desde arriba. Entonces, por supuesto, hay una discusión aquí. Bueno, si crecemos más, hay mejores salarios, etcétera. Pero no es fácil la decisión de decir cómo vamos a avanzar hacia la convergencia fiscal. ¿Me dejas agregar dos cosas que yo creo son una de naturaleza económica? Y vuelvo a esta argumentación de que yo sí creo que hay elementos de optimismo del cual ha sido el comportamiento de las grandes mayorías chilenas en los últimos años y sobre todo de aquel votante que no iba a votar. Y reitero, a propósito del tema económico, la principal discusión macroeconómica de la última campaña fue lo menos sexy que puede haber en política. ¿Quién ahorra más? Y los chilenos estuvieron dispuestos a entender, y creo que cifras importantes, chilenos estuvieron dispuestos a entender que esa era una necesidad. Segundo, agrego, y quiero insistir en el tema de expectativas de los últimos gobiernos en cuanto a su programa y a lo que resultó. El otro día escuchaba a Pepe Out comparando el gobierno de Boric con lo que él había prometido con lo que finalmente ocurrió. Pero lo necesario, lo indispensable para romper ese círculo vicioso de cambio que yo había dicho, pero ahora agregando un elemento más, que es que las expectativas sean no solo bien manejadas, sino que las promesas sean cumplidas dentro de lo que se puede cumplir en política. Y hago ese paréntesis. ¿Por qué? Porque no sé cuánto tiempo más vamos a tener ese electorado chileno votando ponderada y prudentemente. Y el día de mañana, si nuevamente tenemos otro gobierno en que nos desilusiona, creo que no va a ocurrir. Tengo mucha confianza y optimismo, pero otro gobierno que desilusiona a la gente, bueno, las alternativas van siendo cada vez más cercanas al peor populismo que nos puede enfrentar como país. Entonces, por eso es tan indispensable que esto se concrete en hechos reales. Y creo que en eso los chilenos, imagínense los cambios, no necesito esta idea de que ojalá pensemos todos y nos enfrentemos a los brutales cambios que hemos vivido como sociedad. ¿Cuál es la mejor imagen, la imagen más bonita o la imagen que todos usaron que representaba el triunfo del presidente Boric? El triunfo es arriba de un ciprés en Punta Arenas, con los brazos estirados, mirando al mar. Yo soy de Punta Arenas, así que conozco muy bien ese ciprés. No sé por qué no me subí, quizá hubiera sido presidente de Chile, pero bueno, una vista hermosísima. O sea, les quiero decir que cualquier candidato presidencial el año pasado se subía arriba de un árbol y hubiera sacado al menos el 1% de los votos. Y no estoy criticando al presidente, sino que estoy mostrando el cambio de ánimo, de humor chileno, y yo creo que hacia la estabilidad, pero creo que todos los chilenos debemos hacer esfuerzos notables porque las promesas se cumplan. Desde la oposición criticando, pero criticando con capacidad de buscar soluciones, y desde el gobierno cumpliendo, porque si no creo que el destino de nuestro país, seguir confiando que una gran mayoría silenciosa se va a levantar una mañana a poner moderación y prudencia, yo al menos prefiero no seguir confiando en eso. Oye, si puedo agregar algo, a propósito de la alternancia también y de los riesgos de esa alternancia y de la desilusión ciudadana, también creo que una cuestión a la que hay que ponerle mucho ojo es la manera en que sigue capitalizando Parisi, pero además, más allá de Parisi, el Partido de la Gente, ¿cierto? Llegó con una bancada muy amplia y muy hambrienta al Congreso, dispuesto a todo tipo de acuerdos con todo tipo de gentes. Eso va a ser, y además tenemos un diputado del Partido de la Gente que votó en contra del acuerdo administrativo y en contra de Pamela Giles y a favor de Alessandri. Entonces, se puede decir que es la cueca en pelota, ¿no? Entonces, hay ahí un desorden, al menos, para no ser tan soez, hay un desorden que habla de una voluntad de gratificar fácilmente y con soluciones a la mano, cortoplacistas, las demandas ciudadanas
y capitalizar a partir de la frustración ciudadana. Entonces me parece que, claro, nosotros estamos hablando de cómo va a funcionar la política pública, de cómo se va a comportar la izquierda, de cómo se van a comportar los aliados, etcétera, pero me parece que hay aquí un mundo impredecible al que también vamos a tener que estar muy atentos. Pero para eso se necesita una profunda responsabilidad política de la izquierda y de la derecha. La única vez que yo en los 12 años parlamentarios voté por una persona de izquierda, en realidad fueron dos, fue por Juan Bustos y Francisco Encina para ser presidentes de la Cámara. Y que yo haya sido el primer presidente de la Cámara de Diputados de derecha después de más de 55 años fue porque la izquierda votó por mí. Y no porque fuera yo, ni yo voté por Juan Bustos o Francisco Encina porque fueran ellos, a pesar de que los estimo mucho y recuerdo con cariño a Juan, lamentablemente fallecido hace muchos años, sino porque nos dimos cuenta en un momento dado, fuerzas políticas serias, nos dimos cuenta que no estábamos dispuestos a dejar la administración de un poder del Estado como es la Cámara de Diputados y tan esencial a 5 o 6 díscolos. Por eso el año 2009 yo fui presidente de la Cámara y el 2008 votamos toda la derecha por Juan Bustos y Pancho Encina, porque la alternativa era negociar, como bien has dicho tú, con cualquier persona que esté hambrienta, y eran 5 en ese momento, y tener el control de la Cámara. Y dijimos, no, esto no es bueno para Chile. Y no es bueno para Chile porque el día de mañana van a pedir otra cosita y se van a cambiar de lado y vamos a estar en una cueca, sin necesariamente, sin ropa, pero arriba del piano. Y mejoré ahí. La cueca arriba del piano, pero vestido en este caso, pero hubiera sido igual de tremendo. Y eso, ¿por qué se logró? Por fuerzas políticas responsables. Y eso tenemos que volver. Y yo espero que esa lección, después de muchos años, haya nuevamente estado aprendida. No estuvo aprendida ayer y terminó estuvimos cerca de algo que uno se olvida, o sea, olvidando las cosas, pero el último presidente de la Cámara, recuerden, había sido elegido por un sorteo. No son las formas más institucionales de gobernar un país y espero que las fuerzas políticas empiecen a responder con mucha más madurez y prudencia para los próximos años. Los 5 que tú recuerdas de entonces, hoy día son hartos más. Claro, Y más poderosos. Y muchos más, porque ahora puedes buscar también entre las fuerzas políticas más normales un par de votos. Porque uno de los peores problemas de la política chilena en los últimos años, que sobre todo y particularmente en el Congreso, ciertos sectores transformaron esto en un sálvese quien pueda. Y el sálvese quien pueda es individual. Cuando la política válida, la de la izquierda o la de la derecha, la política que produce efectos a largo plazo correctos para un país, es siempre colectiva y constructiva. No es basada en el sálvese quien pueda. Gracias a ambos. Quizás porque se nos va acabando el tiempo, pero cuando José Antonio Kast, el presidente Kast, gana en diciembre, parte, creo que al día siguiente, al extranjero, ¿no? A una ruta más o menos larga, ¿cierto? Por el extranjero. Y quizás esa puede ser una pregunta interesante, ¿no? A propósito de lo que han dicho los desafíos geopolíticos, etcétera. Más allá de los vínculos con aquellos líderes del mundo, ¿cierto? Que siente más o menos cerca, etcétera. Una pregunta quizás más específica es ¿qué papel podría llegar a cumplir porque quiera o porque se vea en eso, como muchas veces pasa en política, en el panorama regional, ¿no? En América Latina, considerando los procesos que hay en curso, ¿cierto? El caso de Venezuela, pero que es el primero y sabemos que hay otros en curso. Y en particular a propósito de la influencia que está teniendo en esos procesos Estados Unidos, ¿no? ¿Qué papel piensan que puede cumplir el presidente en ese panorama? Y en qué medida va a estar en condiciones de poder cumplirlo si acaso se da. Sí, yo tengo preocupación, probablemente tengo preocupación por el reciente viaje que tuvo el Escudo de Américas, porque el trabajo de las últimas décadas de América Latina ha sido cultivar una estrategia de multilateralismo con un rostro latinoamericano, incluso si hay diferencias en la región. Esos bloques a veces han sido más afines o menos afines, han tendido a haber gobiernos parecidos, normalmente entre Brasil, Chile y Argentina, por ejemplo, han sido oleadas de gobiernos similares entre sí, pero ha habido una conciencia regional que ha sido importante.
Y a mí una cosa que me parece súper relevante, por eso digo mi preocupación, es de qué manera esta lucha o esta oposición entre China y Estados Unidos no nos comprime suficiente como para perder la posibilidad de perfilarnos como una región con un enorme poder de negociación también, con un perfil propio, con negociaciones propias y también custodiando sus espacios propios de independencia en las negociaciones multilaterales y en las negociaciones comerciales, que son esenciales para nosotros. Entonces, creo que él ha iniciado un camino internacional que es interesante, él ha ido a buscar apoyo de líderes que son más y menos cercanos, él ha ido a mirar ejemplos también de liderazgos que siendo parecidos al suyo, han tenido distintas estrategias, ¿cierto? Entonces él ha estado tanto con Milei como, por ejemplo, con Meloni, que Meloni tiene una estrategia mucho más pro-europea. Entonces me parece que está buscando un camino y yo espero que ese camino sea un camino que le permita entender que las estrategias regionales no pueden estar supeditadas a los intereses de algunas de las dos grandes potencias hoy día en pugna, porque Chile no puede permitirse ser parte de esa pugna, ¿sí? Siendo parte de un área de influencia geopolítica, sin embargo, no puede permitirse esa adversarialidad, porque su balanza de pago no lo resiste. A ver, si hay un tema que me parece extraordinariamente importante e interesante es este. Y aún más cuando algo que decía al principio tangencialmente, las relaciones internacionales y la defensa son tradicionalmente un tema que los políticos chilenos han preocupado muy poco. Les vuelvo a reiterar, la campaña hace un año, la larga campaña hace un año, lo que más se habló en algún momento fue de Venezuela. Y cuando te escuchaba y recordaba que, muy bien, tú comentabas que al día siguiente de ser elegido viaje a Argentina, eso han pasado apenas 90 días y cómo ha cambiado el mundo en 90 días para nosotros. No teníamos idea de lo del cable chino con las repercusiones que eso va a tener. Porque, reitero, no hay forma de salir bien de ahí. Puede salir más o menos dañado, pero vas a salir mal. No tenías el conflicto gigantesco internacional desatado en este momento. Teníamos una situación venezolana muy diversa a la actual. Entonces, los cambios son gigantescos. Como hemos visto en los últimos años, en el último año en materia internacional, ¿alguien hubiera imaginado hace 10 años atrás que Estados Unidos iba a hablar de que quería Groenlandia? ¿O que Rusia iba a quedar y decirnos si solamente queremos el 22% de Ucrania? O sea, tenemos un tema mayor donde la política chilena está mal preparada para responder. Y también tengo algunas diferencias con nuestra Cancillería. Yo tengo una gran opinión de Pancho Pérez Maquena, espero que lo va a hacer muy bien, porque además considero unos tipos más inteligentes que hay en el país, y espero que se dé cuenta que tenemos un desafío gigante. Y a eso no voy a hablar ahora de los temas de defensa que tampoco aparecen en la política chilena. Nadie le preguntó a los candidatos presidenciales sobre su política de defensa, cuando uno de los problemas más importantes hoy día en el mundo, ¿no? Y nuestros vecinos con los cuales nos podemos llevar muy bien, incluso Milei ha cambiado totalmente la posición defensiva de Argentina o la posición de poder militar argentino en lo que va a su tiempo en relación a lo que fueron los gobiernos previos. O sea, este es un tema mayor que cambia con 90 días. ¿Eh? Yo espero que, a ver, yo confiaría más encima con esta posición única nuestra de que tenemos que nuestro propio socio, nuestro principal socio comercial, por bastante importante, es China. Y nuestro probablemente país que más nos asemejamos en muchos aspectos y más culturalmente hemos estado unidos de Estados Unidos. Pero eso le agregó algo. O sea, nuestra estrategia comercial ha sido el 96% de la economía chilena está sometido a algún tratado de libre comercio. Y justo en los últimos 18 meses los tratados y el libre comercio está en discusión. O sea, los problemas de política internacional para el país en los próximos años son tremendos. Y yo esperaría que una vez más no pretendamos ser grandes figuras internacionales. Como yo creo que una de las cosas que voy a discrepar de todo lo que hizo y creo que no aprendió nunca es el presidente Boric en materia internacional. Porque creo que al contrario condujo, a diferencia de lo que era nuestra estrategia, que yo comparto, la estrategia chilena, a una ideologización de la política. Toreando, entre comillas, al presidente Trump en varias ocasiones, no contándonos lo del cable chino, integrando cumbres por la democracia siempre con países que tú dices, perdón, tampoco era el espíritu regionalista que tenían otros gobiernos, entre ellos
los de gobierno de la concertación. Por lo tanto, el escenario internacional para nuestro país, por eso lo puse también como uno de los riesgos que no estaba pensado. El 17 de diciembre ningún chileno pensó cuál era el mejor presidente para enfrentar la geoestrategia del futuro. Y hoy día lo tenemos instalado como un riesgo grande, donde yo creo que una visión más prudente y menos ideologizada, como la que tuvimos los últimos 4 años, en diversos campos que pueden ser legítimos, pero que el presidente haya hecho el error que cometió en aceptar las cartas en un momento dado, las credenciales diplomáticas de un embajador de Israel, o haya separado nuestra política en algunas materias vinculadas a Israel, y puede ser por muy buenas razones, pero esa no era la forma que conducía nuestra política de gobierno. Me parece que nos dejó una posición aún más difícil, que va a ser un desafío y un riesgo adicional para el presidente Kast. Gracias a ambos. A modo de cierre y con lo que ustedes quieran agregar a ese cierre, pero justo me llegó poco antes de partir esto un tuit del Clinic a propósito del lanzamiento de la cátedra presidente Sebastián Piñera Echeñique, que se hizo hoy día, ¿cierto? Estuvo el presidente Kast y, por lo visto, según lo que dice el medio, dijo algo así como: si no hubiese tenido ese fatal accidente, el presidente Piñera, eventualmente yo no habría estado acá. Una frase fuerte de quien además fue un adversario muy, muy claro, ¿no? Así se planteó el propio presidente Kast, que además muestra parte también de las locuras y vueltas de estos 5 años, porque efectivamente si el presidente Piñera no hubiera muerto, quizás muchas cosas también habrían sido aún más distintas como en todo lo que ha pasado este tiempo. Y quizás, o sea, tomando esa intervención del presidente Kast, recordando a Sebastián Piñera, uno podría cerrar con esa pregunta, ¿no? Que al presidente Kast le toca asumir el papel de líder de toda la derecha, ¿cierto? Que se unió con mucha claridad el electorado para votar por él, ganó por mucho en el propio sector, ¿no? Y es como una paradoja también del destino, porque él se va de ella, ¿no? Y termina puesto a su cabeza, ¿no? ¿Qué tipo de cosas puede decir eso del futuro de la misma derecha, de las derechas en plural, ¿no? Que también fue una pregunta que se hizo a propósito de las izquierdas cuando asume Gabriel Boric con otro recorrido, ¿no? ¿Cómo va a asumir el presidente Kast ese desafío y qué puede decir respecto al futuro de la derecha? A mí me encanta la ciencia ficción, pero la política ficción no me gusta tanto. y no sé realmente lo que hubiera pasado. Yo creo que el presidente Piñera, con el cual tengo una profunda admiración y cariño, yo creo, a pesar de que muchos dicen que no, yo creo que hubiera terminado siendo candidato presidencial. No hubiera sido candidata presidencial, el Mateo hubiera sido Sebastián Piñera. Yo no sé si hubiera ganado, porque ahí sí que ya nos metemos cada vez más en detalles de política ficción. Tampoco sé si hubiera sido lo mejor o no, pero bueno, prefiero separarme de eso e ir al fondo de tu pregunta de la derecha. Y yo creo que para mi sector, y me represento parte de él, tenemos responsabilidades gigantescas en los próximos años. En la primera vuelta presidencial, los 3 candidatos que podemos identificar claramente de derecha, Matei, Kaiser y Kast, sacaron más del 50% de los votos. Eso no ocurría desde 1946, cuando la derecha siempre lo puede hacer peor. Esto es uno de mis dichos favoritos, yo formo parte del sector, siempre podemos hacerlo peor. Cuando en 1946, no voy a entrar en esa discusión, los 2 candidatos que sacan más votos que Gabriel González Videla, sacan más del 50% de los votos, ninguno es presidente de Chile. ¿Y por qué? Porque aceptan por primera vez la tesis brillante, con un discurso brillante, Gabriel González Videla, de que hay que votar por la primera mayoría relativa, porque ¿quién elegía al presidente? Ustedes recordarán, el Congreso Pleno. Entonces, tenemos que saltar una cantidad de años para este fenómeno en que la derecha gana, y con 3 candidatos que sacan más del 50% de los votos. ¿Y eso cuándo ocurre? El 2025, apenas 2 años, 4 meses después de la peor derrota de la derecha en más de 70 años, comparable solo con la del 65, de 1965. O sea, entonces, primero yo le digo a todos los que somos de derecha, oye, partamos con la base de que tenemos una responsabilidad gigantesca, porque si Chile ha sido una locura y una montaña rusa, la votación de la derecha ha sido más locura y más votación en los últimos 7 años.
Y además por una responsabilidad muy grande en romper este círculo vicioso, en lograr, no siempre al menos he considerado que ojalá la mentalidad de todo el gobierno sea que tiene que gobernar y tiene que lograr la reelección de alguien del sector, no sé de quién, me da lo mismo, pero alguien del sector. Porque si no, supongamos que no lo logra, significaría que en los próximos 20 años, terminado el gobierno del presidente Kast, 12 de 20 años hubiera gobernado la derecha. Y eso no ocurría hasta antes de 1925, cuando no había ningún gobierno de izquierda. Eran entre liberales y conservadores. O sea, por primera vez hubiéramos logrado gobernar el país la mayoría del tiempo, en 20 años, 12 años, y si perdemos la próxima elección significa, no, porque se pierden elecciones porque lo hacemos mal, tendríamos una responsabilidad gigantesca con el futuro de nuestro país. Entonces yo creo que más allá del comentario cariñoso de José Antonio Kast por el presidente Piñera, que en paz descanse, yo le prefiero decir a toda la gente de centro derecha, entre los que me incluyo, que tenemos una tarea gigante en los puestos que tengamos, en el sentido del lugar que ocupemos, yo al menos del sector absolutamente privado, en ayudar a un gobierno que además logre ese objetivo que yo creo que es ser político, de romper el lamentable círculo vicioso, que se acuerdan cuando yo le decía alcanzar el desarrollo del 2030, si seguimos con las cifras que estamos y con lo que ha ocurrido en los últimos años, alcanzamos el desarrollo del año 2074. Y eso no es un mero hecho de cifras, sino que es cambiarle la vida a la gente. Yo quiero decirle a Rodrigo que cuando dice que la derecha siempre lo podemos hacer peor, te quiero decir que en la izquierda también. Nosotros elegimos a Gabriel González Videla. Pero más allá de eso, y más allá del gesto del presidente Kast, que siempre llama la atención cuando las fuertes oposiciones se terminan y se dan vuelta en momentos tan oportunos para quien termina con esas oposiciones, ¿no? Cuando el férreo opositor le cambian los vientos y necesita el voto de esos mundos de la derecha tradicional, cambia radicalmente su opinión y se da cuenta que en verdad estuvo equivocado y no hace una solución de continuidad, yo tiendo a sospechar. Pero más allá de eso, y más allá de la honestidad, a mí me parece que ahí hay un gesto que él quiere hacer hacia ese mundo más amplio de las derechas, porque todavía es un mundo de las derechas. Así como cuando el presidente Boric asume con el apoyo más o menos intenso de las izquierdas. Ese debate nunca se terminó de resolver, pero yo tiendo a creer que el presidente Boric terminó siendo una figura más transversal que sus parlamentarios, por ejemplo, y sin duda mucho más transversal que como comenzó. El presidente Kast tiene el mismo desafío. Yo no le voy a decir a la derecha cuáles son sus desafíos ni cómo resolverlos, pero sin duda uno de los desafíos que tiene es romper esos bloques de hoy día de al menos 3 derechas. Kast, Kaiser, Matei y más un poco a la izquierda también incluso, si uno quiere, ¿no? Y por lo tanto, hoy día empieza el desafío. Tiene este desafío de ser líder de coalición. Si lo hace bien, va a terminar siendo una figura más transversal. Y creo que esta declaración sobre el presidente Piñera, esta valoración tardía, excesivamente tardía, creo yo, del presidente Piñera, es un gesto no para la familia del presidente Piñera, sino para todo el mundo que fue adhesor del presidente Piñera en su momento. Les agradezco mucho a ambos por su participación hoy día, por esta interesante conversación. Veremos qué pasa en esta política tan rápida. Además de cerrar y de invitarlos acá a un vino y a unas cositas para compartir, para comer, quiero dejarlos invitados al próximo evento del IES, que es un lanzamiento de un libro nuevo de un autor de la casa, de Manfred Svensson. Se llama El lugar de lo sagrado. Vamos a estar lanzándolo el miércoles 25 de marzo a las 6:30 de la tarde. Tendremos también otro panel de lujo ese día. Creo que está por ahí Daniel Mansuy y Carlos Peña, así que quedan muy invitados también a mirar nuestro catálogo, si quieren comprar algún libro, suscribirse a nuestra revista Punto y Coma y bueno, seguir todo lo que hacemos en redes sociales. Muchas gracias. Gracias. Gracias.